Había una vez, en un pequeño pueblo del País Vasco, una familia que vivía a la sombra de conflictos pasados. La casa, antes llena de risas y calor, llevaba el peso del pasado. Las cicatrices de la violencia perpetrada por ETA y las repercusiones en la comunidad seguían siendo palpables. La familia Martínez vivía en una antigua casa de piedra, aislada de miradas curiosas. Javier, el padre, había sido testigo del terror causado por los actos terroristas. Llevaba las marcas del dolor en su rostro y en el silencio de sus ojos. Su esposa, María, había perdido a su hermano en uno de los atentados, y desde entonces, una sombra persistente se cernía sobre su hogar. Las noches eran especialmente oscuras en la casa de los Martínez. En una noche de otoño, una tormenta se desató, haciendo gemir las persianas y golpear las ventanas. Javier se levantó, incapaz de dormir, atormentado por los recuerdos dolorosos. Bajó la escalera crujiente, seguido por el susurro del viento que parecía llevar ecos del pasado. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación donde guardaban los viejos recuerdos familiares. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío barrió la habitación, iluminando débilmente las fotografías amarillentas colgadas en la pared. Las miradas de los rostros sonrientes parecían seguir a Javier por la habitación. De repente, una fotografía cayó del muro, revelando un pasaje secreto detrás de ella. Intrigado, se adentró en el oscuro y estrecho pasaje, sintiendo el aire volverse cada vez más denso. Al llegar a una habitación secreta, Javier descubrió antiguos objetos rituales y símbolos misteriosos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis enigmáticos relacionados con las actividades pasadas de ETA. Una atmósfera opresiva se apoderó de él. De repente, una voz susurró en la oscuridad, murmurando nombres del pasado y profiriendo amenazas inefables. Las sombras cobraron vida, danzando a la luz titilante de una vela. Javier sintió una presencia malévola, una fuerza que se negaba a ser olvidada. Asustado, intentó dar media vuelta, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él. Las sombras convergieron, tomando la forma de figuras espectrales del pasado. Voces resonaban, acusando y llorando al unísono. La tensión aumentó, hasta que la habitación se sumió en las tinieblas. A la mañana siguiente, la familia Martínez encontró la habitación secreta vacía, como si nada hubiera sucedido. Javier guardó silencio sobre su experiencia, pero la tensión persistió. Las fotografías parecían aún más acusadoras, las miradas de los rostros inmóviles llevaban el peso de los secretos. El pequeño pueblo del País Vasco, ya marcado por el conflicto, guardó el recuerdo de esa extraña noche. Algunos afirmaban seguir escuchando susurros en el viento, como si la historia se negara a callar, como si las sombras del pasado estuvieran condenadas a vagar eternamente en la memoria colectiva. En un pequeño pueblo del País Vasco, los vestigios del pasado se entrelazaban con el gélido aire invernal. La familia García, una vez unida, vivía en una antigua casa al borde del mar. El patriarca Carlos había sido miembro de un grupo clandestino vinculado a la ETA, y esta oscura época pesaba en su conciencia. La noche en que la luna estaba velada por nubes oscuras, Carlos se levantó de un sueño agitado. Un extraño murmullo resonaba en el viento que azotaba las olas contra los acantilados. Ignorando la voz de la razón, descendió por las escaleras crujientes hasta la bodega, donde secretos estaban cuidadosamente sepultados. Explorando los rincones oscuros de la bodega, Carlos descubrió un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas amarillentas contaban historias de conspiraciones, traiciones y decisiones que habían desgarrado la comunidad. Los nombres de antiguos camaradas estaban escritos con una tinta que parecía aún fresca, como si el pasado se negara a desvanecerse. Mientras leía, una sombra se materializó lentamente en un rincón de la habitación. Una silueta oscura, impregnada de los lamentos de una época pasada. Carlos sintió un frío glacial en el aire, como si las almas de los desaparecidos intentaran comunicarse. La silueta tomó forma, revelando el rostro de un amigo cercano a quien había traicionado para salvar a su propia familia. Los ojos del espectro brillaban con una mirada acusadora y su voz murmuraba rezos fúnebres. Carlos sintió un peso insoportable en sus hombros, una culpa que había sido sepultada durante mucho tiempo. La temperatura cayó abruptamente y la bodega se llenó de una densa niebla.
Los espíritus del pasado parecían elevarse, buscando retribución por las injusticias cometidas. Sombras revoloteaban alrededor de Carlos, evocando recuerdos que hubiera preferido olvidar. La puerta de la bodega se cerró violentamente, atrapando a Carlos en un torbellino de acusaciones silenciosas. El diario flotaba en el aire. Las páginas se pasaban solas, revelando secretos inconfesados. Carlos se sintió atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. A la mañana siguiente, la familia García encontró la bodega vacía, pero Carlos aún cargaba con el peso de esa noche infernal. El mar rugía como un eco de almas atormentadas. El pueblo guardó silencio, pero los pescadores juraron haber escuchado llantos en el viento, recordando a los habitantes que el pasado no puede ser enterrado sin consecuencias. En el corazón de las montañas del País Vasco, la familia Ramírez vivía en una antigua granja aislada, rodeada de un denso bosque. Los recuerdos de una época de terror persistían en el aire como sombras que se negaban a disiparse. Una noche de luna llena, Lucía, la matriarca, sintió un llamado misterioso proveniente del bosque. Guiada por una fuerza desconocida, se levantó de su cama y siguió un sendero serpenteante entre los árboles. Murmullos indistintos flotaban en el aire, voces del pasado buscando ser escuchadas. Lucía llegó a una clarera donde un viejo roble llevaba extrañas marcas. Símbolos místicos estaban grabados en la corteza, testigos de antiguos rituales. Mientras contemplaba el árbol, sombras se materializaron, tomando la forma de figuras vestidas de negro. Estas siluetas parecían pertenecer a otra época, con capuchas que ocultaban sus rostros. Una voz susurró leyendas olvidadas y promesas rotas. Lucía sintió una presencia invisible a su alrededor, una energía mística impregnando la atmósfera. Las figuras encapuchadas la guiaron hacia una antigua capilla abandonada en el corazón del bosque. En su interior, velas titilantes iluminaban frescos murales que representaban eventos trágicos del pasado. Un viento gélido atravesó la capilla, haciendo temblar a Lucía hasta lo más profundo de su ser. De repente, las sombras se disiparon, dando paso a una visión inquietante. Las paredes parecían llorar sangre, y susurros desesperados resonaban. Lucía se encontró en el centro de una escena macabra, testigo silencioso de una historia de venganza y sufrimiento. La capilla vibraba con una energía oscura cuando las figuras encapuchadas reaparecieron, esta vez sin piedad. Señalaron a Lucía, acusándola de permitir que los pecados del pasado perduraran. Una fuerza invisible la clavó en su lugar mientras los espectros la atravesaban, absorbiendo sus recuerdos. Al amanecer, la familia Ramírez encontró a Lucía inconsciente frente a la antigua capilla. No recordaba nada, pero algo había cambiado en ella. En los días siguientes, fue atormentada por visiones del pasado, reviviendo las tragedias que habían marcado la región. La vieja granja parecía más silenciosa. Los árboles del bosque murmuraban relatos olvidados. Lucía, dividida entre dos épocas, llevaba el peso de conocimientos prohibidos. Las almas atormentadas del País Vasco habían encontrado una voz a través de ella, recordándole a todos que algunas historias, una vez reveladas, nunca pueden ser completamente olvidadas.